¿Qué tal amigos? Los saluda Thiago para Lince Game Tech. En esta ocasión haré una lista de videos que la llamaré guía para la supervivencia, en los cuales te mostraré las mejores estrategias para que el sobrevivir en este mundo no sea tan difícil. ¡Quiero visitas, chingada madre! Todo esto servirá si tienes el juego base, o los DLC. En este primer capítulo miraremos los atributos especial, y los que para mí son los perks más útiles y mejores. Sin duda esto será de gran ayuda para maximizar tu efectividad en combate y supervivencia. Sin más, comencemos. Iniciamos con el primer atributo que es, la fuerza. Este atributo ayuda a reducir el daño recibido, pero también es notorio que mejora la capacidad de carga hasta el doble. Este atributo es indispensable sobre todo en el modo de supervivencia, ya que ahí la capacidad de carga es mínima. Ahora miremos sus perks. Blindaje. Esto te permite mejorar tus armaduras, y es necesario para aplicar la malla balística. Lo recomiendo solo cuando ya la puedas fabricar, todo depende de las misiones del ferrocarril. Herrero. Este es para mejorar las armas melee colocándoles los módulos del 1 al 3. Artillero pesado. Es para mejorar el daño de las armas grandes, como la minigun. Úsalo preferiblemente cuando tengas un nivel alto. Aquí miramos que el daño base es 12. Si mejoramos este perk aumentará el daño hasta el doble. Mulo. Te permite aumentar la capacidad de carga. Hasta 50 puntos más. Te recomiendo usarlo cuando tengas un nivel 15 o más. El tercer rango te permite usar los puntos de acción para correr. Solo cuando llevas una carga excesiva. Con el cuarto puedes hacer el viaje rápido, pero en modo supervivencia da igual, ya que este viaje está desactivado, así que perderás este punto. Con el quinto usarás menos puntos de acción al moverte. Pasamos ahora a la percepción. Este atributo es para mejorar la puntería, entre más alto, obviamente más probabilidades de impactar en bats. Y dentro de este atributo, los mejores perks son. Fusilero. Este perk te permite incrementar el daño a las armas de larga distancia, o las que tienen miras telescópicas, aumenta hasta el doble de daño, con posibilidad de incapacitar la pierna del enemigo en su último rango. Lo recomiendo en los niveles superiores a 50. Vigilancia. Este es muy importante, cuando ya tengas un nivel alto. Yo diría que después del nivel 40 es indispensable, porque te permite ver las resistencias del enemigo. Por ejemplo vemos aquí la torreta sin el perk de vigilancia. Y ahora con el perk aplicado. Así podremos administrar mejor las armas y munición. Ya que miraremos a qué tipo de daño tienen menos resistencia, además de su nivel. Así que nos dará la opción de planear la forma de atacarlo. En su nivel más alto nos permite hacer más daño en los disparos consecutivos en bats. Cerrajero. Este es otro perk indispensable y que debes subir en cuanto puedas. Este nos permite acceder a lugares bloqueados, del mismo modo a cajas fuertes donde encontraremos muchos suministros. Ojo, el último rango no es necesario, además es inútil. Este nos dice que la horquilla no se rompe, pero si eres cuidadoso, al final tendrás hasta 500 de ellas, y acabarlas es imposible. Experto en demoliciones. Este es importante cuando ya hayas avanzado mucho en la historia, ya que los enemigos serán más fuertes, entonces los explosivos serán más efectivos contra estos. Este no solo sube el daño a granadas, también a las minas, lanzamisiles, incluso al Fatman llegando a hacer un daño brutal con esta arma. ¿O qué tal el Big Boy? Con el segundo rango, cuando vayas a lanzar un artefacto de estos se creará un arco, que te permite calcular mejor dónde caerán. Refractor. Este te dará mejor resistencia a las armas de energía. Úsalo cuando tengas un nivel muy alto, entre 50 y 60. Penetrador. No es muy necesario pero te sirve en los momentos que el enemigo busque cobertura. Aún cubierto podrás impactarlo. Aunque perderás precisión, pero no se te escaparán.
Fuego concentrado. Este sí es necesario. Al menos en un nivel 40, o antes si puedes. Aumenta la precisión entre un 10 y 30% en cada disparo en VATS. Y en su tercer rango aumenta no solo la precisión sino que también el daño. Te servirá cuando encuentres enemigos muy fuertes, y los disparos consecutivos a la cabeza serán tu salvación. El siguiente atributo es resistencia. Este es clave subirlo desde el principio, ya que te otorga mayor salud y minimiza el uso de puntos de acción al sprintar. Dureza. Te dará más resistencia al daño. Para mí es opcional, pero lo puedes usar después del nivel 50. Vitalidad. Este te dará hasta 30 puntos más de salud total, y en su tercer rango, podrás recuperar salud poco a poco cuando estés fuera de combate. Esto a largo plazo te ahorrará muchos estimulantes, ya que solo los usarás cuando te rompas alguna extremidad, y si lo combinas con el perk de esqueleto de adamantio, jamás usarás de nuevo estimulantes. Este es recomendable para los jugadores que apenas están iniciando en este juego y aún no administran bien sus recursos médicos. Acuática. Es indispensable ponerlo lo más pronto posible, porque nos permite nadar sin recibir radiación, y si miramos hay muchos lugares en los cuales acortaremos terreno al nadar. Solo recomiendo el primer rango. Resistente a la radiación. Como dice su nombre, nos dará mayor resistencia a la radiación, viéndonos cada vez menos afectados por esta misma. Esqueleto de adamantio. Disminuye considerablemente la posibilidad de fracturar las extremidades, y en su último rango, las lesiones desaparecen por completo. Este lo recomiendo solo en su primer rango, y ponerlo en un nivel 30 más o menos. A medida que tengas niveles será difícil que te lesiones las extremidades, volviendo los siguientes rangos innecesarios. El siguiente atributo es carisma. Básicamente aumenta la probabilidad de ganar los diálogos en amarillo y rojo, para obtener información valiosa. Además afecta a los precios al comprar y vender, y también el número de colonos que puedes tener en un asentamiento.